En el video anterior mostré el último proyecto en el que estábamos trabajando, el cual obtiene información desde una API con la placa NodeMCU ESP8266, utilizando MicroPython. En este video aprenderemos cómo establecer una conexión a internet y realizar solicitudes a una API HTTP para obtener datos en tiempo real, lo que es fundamental para crear proyectos que necesiten acceso a la web. En esta oportunidad, las tareas serán: 1. Instalar en la placa un firmware que nos permita programar en MicroPython, conectar la placa a una red Wi-Fi, realizar solicitudes HTTP a una API, e imprimir esos datos en la consola para saber que está funcionando todo perfectamente. Dejaré marcas de tiempo para que puedan adelantar el video a la sección que más les interese. Solo recuerden dejar su like como apoyo al canal. Comencemos por instalar el firmware. En uno de los videos anteriores del canal utilizamos una herramienta un poco compleja para este procedimiento, por lo que en esta oportunidad lo haremos directamente desde Tony. Lamentablemente, la última versión de Tony me ha dado problemas para instalar el firmware en la placa, así que utilizaremos la versión 4.0.2 que pueden descargar desde GitHub. Por supuesto, en la descripción dejaré los links a los sitios que estemos utilizando. Como supongo que todos sabemos instalar un programa en el sistema operativo que estemos usando, simplemente bajamos hasta el final, y en mi caso, como utilizo Windows, debería descargar el archivo .exe e instalarlo. Simplemente es siguiente a todo lo que aparezca y finalizar. Ahora necesitamos el firmware compatible con nuestra placa, el cual lo podemos encontrar simplemente escribiendo ESP8266 MicroPython Firmware en Google, y el primer link los llevará a las versiones liberadas. En mi caso estoy trabajando con la última versión, la 1.21.0. Descargamos el archivo .bin y lo dejamos en un lugar que obviamente tenemos que recordar. Como ya tenemos instalado Tony, verificamos que sea la versión correcta, seleccionamos herramientas, luego opciones, vamos a intérprete y aprovechamos de dejar seleccionado MicroPython ESP8266. Ahora en nuestra placa presionamos el botón de flash mientras conectamos el cable USB. Luego vamos a instala o actualiza MicroPython. Seleccionamos el puerto donde esté conectado nuestra placa y buscamos el archivo .bin pulsando en el botón Browse. Obviamente aparecerá una ventana de explorador de archivos, seleccionamos el .bin, dejamos todo el resto tal cual está y pinchamos en instalar. Esto borrará el firmware anterior e instalará la versión que descargamos. Por supuesto, esta parte estará en cámara rápida para no tener que esperar 1000 millones de años a que termine el proceso. La verdad tarda 1 o 2 minutos. Una vez terminado, ya estamos listos para trabajar con nuestra placa con MicroPython. Pinchamos Stop para reiniciar y verificamos con el nunca mal ponderado Print Hello World. Excelente, nuestra placa nos responde perfectamente. Ahora pasemos a la programación. Para realizar consultas a una URL API, primero importaremos las bibliotecas necesarias: Network para la conexión Wi-Fi, GC para la gestión de memoria de la placa, aunque para proyectos tan pequeños como este no es necesario, de todas formas nos iremos acostumbrando a utilizarla. Luego importamos la biblioteca Time en el caso de que realicemos esperas en el programa. Y por último, la biblioteca uRequest, a la cual llamaremos simplemente request para que se asemeje al código Python. Comenzamos con gc.collect para gestionar automáticamente la memoria de la placa y creamos 3 variables para almacenar el nombre de la red Wi-Fi, la contraseña y por supuesto la URL API a la cual estaremos consultando. En nuestro caso, estaremos consultando el sitio de meteorred.cl/API,
que nos entregará links para obtener información del tiempo atmosférico de distintas localidades del mundo. Creamos una cuenta registrándonos, ingresamos todos los datos que sean necesarios e iniciamos sesión con la contraseña que nos enviarán por correo. Seleccionamos una localidad y tendremos disponibles los links para consultar distintos tipos de información. En este caso consultaremos la ruta número 1 que nos devuelve datos en formato XML. Si la página tarda un poco en mostrarle las localidades y los links, no se preocupen, solo tengan paciencia o refresquen el sitio. Obviamente censuraré mi ID de usuario para que utilicen el de ustedes. Una vez obtenido el link, lo copiamos en la cadena de texto en la variable URL API. Y seguimos con la función para conectarnos a una red Wi-Fi. Creamos la función con la palabra reservada def y le damos un nombre, en este caso Connect Wi-Fi, la cual necesitará como parámetros un SSID y un password. Esto lo escribimos con minúsculas, ya que son parámetros de la función que utilizaremos dentro de ella. Creamos un objeto que llamaremos Station y será igual a un objeto de tipo network.wlan. Además, lo iniciaremos como network.sta-if, que se refiere a que la placa se comportará como un cliente que se conectará a una red Wi-Fi existente para obtener acceso a Internet. Luego activamos la estación y establecemos la conexión a la red Wi-Fi con el SSID y password que le pasamos a la función Connect Wi-Fi. Mientras la estación no esté conectada, imprimiremos en consola el texto conectando y esperaremos un segundo. Cuando la placa logre conectarse, entonces imprimiremos un texto formateado que diga conexión exitosa y entre llaves el nombre de la red. Esta F sirve para formatear el texto incluyendo variables dentro de la cadena. Ahora creamos una función para solicitar los datos de la API, por lo que como parámetro utilizaremos API URL en minúsculas y timeout, que por defecto será 10 segundos. Para gestionar posibles errores en la solicitud a la API, comenzaremos con un bloque try, lo cual intentará primero almacenar la respuesta de la API en una variable que llamaremos response, que será igual a request.get. Y como parámetro le pasaremos la URL a consultar y un tiempo máximo de espera. En este punto puede ser un poco confuso para quienes recién se estén iniciando el hecho de que timeout sea igual a timeout. Esto es porque el primer timeout hace referencia a una variable del método get y el segundo timeout hace referencia al timeout que le pasamos a la función fetchAPI, por lo que por defecto serán 10 segundos. Si la respuesta es exitosa, entonces la propiedad del objeto response llamada status code será igual a 200. Existen otros códigos como el 404 o el 500 que nos indica que el sitio no se ha encontrado o que ocurrió un error interno en el servidor. Entonces, en el caso de que el código sea 200, retornaremos la propiedad del texto del objeto response con response.text. De lo contrario, imprimiremos error en la solicitud, código de respuesta HTTP, response.statuscode, ya que como vimos pueden existir diferentes códigos que el 200. Por supuesto, como nuestra función retorna un valor, en un principio esperamos que eso sea un texto. En este caso devolveremos known, lo cual representa una ausencia de valor. Ahora salimos del bloque try y seguimos con el bloque except, cuya excepción llamaremos e. Esto es para que en el caso de que no se haya podido ejecutar el código que se encuentra en el bloque try, entonces capturaremos la excepción que ocurrió e imprimiremos en consola cuál fue el error de la siguiente manera. Y aquí también devolveremos no. Con nuestras dos funciones listas, ahora solo falta utilizarlas para ver si todo funciona bien.
Conectamos la placa a la red Wi-Fi con nuestra función Connect Wi-Fi, a la cual le pasamos como argumento el SSID y password. Recordar que estos son con mayúsculas porque hacen referencia a las variables que iniciamos al comienzo del programa. Luego almacenamos los datos de la consulta en una variable que llamaremos data, que será igual a lo que devuelva la función fetchAPI. Recordar que puede devolver un texto o puede devolver none. En este caso le pasaremos como argumento la URL API de Meteored y finalmente imprimiremos todo en consola. Yo por supuesto agregaré mis credenciales de la red Wi-Fi, pero no se las mostraré y ejecutaré el código. Perfecto, ya hemos obtenido los datos desde la API. En los próximos videos estaremos mostrando cómo yo gestioné en mi caso personal estos datos con expresiones regulares y los utilicé para el proyecto del recomendador de ropa. Sin nada más que agregar por hoy, muchísimas gracias a todos los que nos apoyan y nos vemos en el siguiente video que será bastante pronto. Chaito.